a 1 hora, y junto con eso verán el inventario PEN. El inventario EPI, como ustedes recuerdan, mide 2 dimensiones: introversión, extraversión, neurotismo, estabilidad emocional. Mientras que el inventario PEN mide 3 dimensiones. A las 2 se agrega psicoticismo, ajuste conductual. O sea, mide rasgos de comportamiento antisocial y de comportamiento psicótico. ¿Okay? El primero, el EPI, fue trabajado por nosotros. Nadie ha vuelto a replicar un asunto de la magnitud que hicimos. Como vamos a trabajar mucho también en esas cosas, a lo mejor podemos formar un grupo que, de las cosas que vamos a hacer, quiera participar del proceso de estandarización, pero ya no de la forma B. No sé si ustedes han dado cuenta, siempre decía inventario, él se expresaba forma B y nadie decía nada. Y las personas que suelen comercializar las pruebas de mala manera le ponían forma B y al JP le pusieron forma A, y eso es mentira, eso nunca ha existido. La forma A es otra versión paralela que la estamos empezando a traducir para que se inicie el proceso de estandarización. Va a ser el tema de tesis, probablemente de algunos chicos de la Autónoma o de Villarreal o de ustedes, si lo quieren. Todo está en cuestión de nosotros le digamos cómo va a hacerse y qué quieren. Segmentos, ustedes pueden coger, por ejemplo, nosotros trabajamos Lima Este, o Lima Norte, o Lima Sur, y luego después yo me encargo de juntarlos todos e integrarlos. Pero su trabajo en Lima Este es suficiente, o en Lima Norte, para las tesis que tengan que hacer de licenciatura o de maestría. Y yo espero que todos también, aprovecho, sean conscientes que en la vida hay que hacer cosas que te hagan sentir bien e importantes, ¿no? Cuando yo cada vez veo algunas cosas de lo que hacen los chicos, me siento muy satisfecho porque creo que el camino fue bien puesto, ¿no? Y el Aysen, que ustedes lo van a volver a ver ahora, tiene como más de 1200 trabajos de investigación hechos en Perú, y todos han citado diferentes cosas, pero nunca tuvieron la estructura formal. Claro, los que tenían e iban a San Marcos y veían mi tesis, y desde entonces, bueno, tenían el acceso. Algunas eran muy bien fundamentadas, pero otras no, decían 4 o 5 cositas que copiaban, y los que venden cosas ahora van a tener mayor completo ustedes. Y luego después el PEN, también trabajado por otra persona, miembro de la Sociedad de la Conducta y del CIMOC, Dani Araujo, tendrán también la estandarización de Lima en población universitaria. Y finalmente, no creo que hoy día, sino ya el otro viernes, trabajarán el inventario Aysen para niños, desde los 6 años, cómo evaluar personalidad, qué cosas va a proveernos de información. El marco teórico es el mismo que el EPI, ya estuvimos anoche haciendo un manual. Tendrán la norma de estandarización mía del 87, también poco conocida, no nos preocupamos de difundirla, y sí aparece el nuevo manual y las normas de estandarización terminadas el año pasado, en 2015, por Silvana Varela, en un trabajo con más de 3.000 estudiantes de Lima. O sea que el trabajo práctico en esta primera parte, que tomará unos 2 o 3 meses, va a ser de evaluación para ustedes, mientras yo voy haciendo la teoría. Se van preparando, me van preguntando, van entendiendo bien lo que queremos hacer, hasta que empecemos ya a ver la discusión de casos, la formación de la historia clínica, la integración con la evaluación, y empecemos a ver los programas de intervención. Calculo que en un momento determinado que avancemos a la parte práctica de las pruebas, le vamos a asociar las primeras técnicas de entrenamiento más práctico para ustedes. También esperemos que baje el sol un poco, ¿no? Porque indudablemente estar echado en una camilla para lo que vamos a hacer con tanto calor puede quedarse. En fin, hay muchas cosas ya para caminar y que vamos a hacer. Yo ahora voy a empezar esta primera pregunta, voy a empezar haciéndoles un pequeño resumen de lo que hicimos y continúo donde estamos. Y conmigo trabajamos ahora las 2 cosas que definimos: la evolución de la psicología como ciencia. Yo haré
base de lo que ustedes digan, una visión de ella, y luego discutiremos la filosofía del análisis conductual, que es los analistas de la conducta, quiénes somos nosotros. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, más o menos a partir de cuándo pueden entrar esos pacientes. Primero tienen que saber observar, tomar respuestas fisiológicas, saber controlar cambios de presión arterial. Cuando todo eso camine, ahorita no. Vamos a pasarles unos videos del entrenamiento que llevan los chicos del autónomo para que ustedes vean lo que hacen. Además, ayer he visto en YouTube algunos trabajos que han tomado míos sin autorización, que los han puesto. Pero bueno, a partir de ahora sí hay un equipo de gente que va, si aparece ahí cierta denominación, es que es una cosa oficial, o otros que la puso alguien por ejemplo que desconocen. Ya. Ok, entonces recuerden que lo que nosotros estamos viendo ahora es trabajar la idea de qué es la ciencia y cómo el análisis conductual se involucra en todo eso. Vamos rápidamente. Recuerden que hemos dicho que hay tres tipos de conocimientos que podemos extraer de la realidad: el conocimiento vulgar, a veces le llaman conocimiento empírico, pero ese término da lugar a confusión. Conocimiento vulgar quiere decir conocimiento accidental, conocimiento basado en creencias, actitudes, supersticiones. Vamos, es totalmente interpretativo. El conocimiento filosófico es aquel que va a darse a partir de la observación y del análisis de la realidad basado solamente en el uso de la razón. Observar y pensar. Y el conocimiento científico es aquel que está basado en un conjunto de enunciados relacionados con una serie de principios y conceptos estrechamente vinculados, ¿no?, que parten de los hechos observables, ¿no? Son resultado de una observación naturalista, objetiva y sistemática de la realidad. ¿Sí? Y todo ese conocimiento deriva del uso del método científico natural. Vamos. La idea básica en el conocimiento científico es que este debe ser siempre replicable. Replicable quiere decir comprobado, contrastado, demostrado, ¿no? El criterio de verdad es la replicación o verdad empírica. Ahí hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. Como la psicología ha estado muy ligada a la filosofía, entonces los criterios de verdad en filosofía generalmente han derivado de una relación más o menos lógica entre los conceptos. ¿Recuerdan ustedes las reglas de verdad de las leyes aristotélicas que estudiaron en lógica en el colegio? Eso es exactamente el criterio de verdad lógica. Un conjunto de enunciados son enunciados que siguen una secuencia y te permiten llegar a una conclusión en función de las dos anteriores. Pero muchos de esos enunciados, como ocurre en muchísimas teorías psicológicas, solamente son enunciados lógicos, pero no comprobables empíricamente. Y el conocimiento científico exige que probemos los datos, y para probar los datos nosotros tenemos que demostrarlo. Por eso decimos que el criterio de verdad es la verdad empírica, lo que yo puedo observar, lo que puedo ver, lo que puedo escuchar, lo que puedo palpar o tocar y comprobar de alguna manera. Se ha dicho también que todas las disciplinas, y la psicología no está libre de ello, ha atravesado por tres etapas. La primera, el nivel protocientífico. Ese es el nivel de la psicología en el cual, igual que le ocurrió a la medicina, en el cual hemos estado basados en la hechicería, en conceptos un poco místicos, ¿no? Y que ha tenido tuvo mucha acogida durante muchos tiempos, ¿no? Los criterios eran la superstición, la hechicería, acuérdense del brujo Merlín en la corte del rey Arturo, o de las cosas y de todo lo que hay a veces en las películas que aparecen, tienen mucho que ver con esas cosas que nosotros decimos. Y también lo otro, ¿no? En los criterios de autoridad, es decir, ya no era
que algunas cuestiones del ambiente tenían cierta vida o cierto ánimo, sino que también lo dice fulano de tal y por tanto lo aceptaba. La ciencia no funciona con eso. El segundo nivel es el nivel precientífico, en el cual hemos avanzado en el conocimiento, pero el conocimiento es extraído a partir de la observación que el sujeto hace de sí mismo. Se dice es una observación interna de sí. Su método, su elemento de análisis es la introspección, ¿no? Y su posibilidad de verificar o replicar también es pobre o nula, porque lo que yo puedo percibir de una manera es evidentemente diferente a lo que ella o ustedes puedan percibir en torno a ese acontecimiento. Son cuestiones diferentes. Y el nivel científico de desarrollo de las ciencias es aquel en que se basa en la observación directa, en el análisis objetivo que parte de los hechos, en ese análisis sistemático que me permite seguir un orden, una secuencia, que me permite comprobarlo. Ese nivel de desarrollo del conocimiento científico es el nivel en que nos encontramos hoy en día en todas las disciplinas de conocimiento. Todas las disciplinas de conocimiento han desarrollado o se han desarrollado en el nivel que están a consecuencia de ello y han permitido toda la tecnología que hoy tenemos disponible. ¿Okay? Bien, entonces la psicología no está al margen de eso. En cambio, sí hay algunas otras disciplinas de conocimiento que todavía no alcanzan ese nivel de rigurosidad que ya podemos exhibir en muchos componentes de la psicología. ¿En qué cosas se basa todo este conocimiento científico? Dijimos en 4 hechos fundamentales. Primero, la objetividad, que el conocimiento se inicia observando la realidad circundante. Es decir, el conocimiento científico arranca de la observación del ambiente natural. Partimos de los hechos observables. ¿Qué es lo observable en psicología? Los comportamientos y sus interacciones. En medicina son los acontecimientos biofísicos o bioquímicos, ¿no? Un trauma, un golpe, un dolor, o bioquímica, los cambios en el hemograma o en una prueba prostática o lo que quieran tener ustedes. Y la segunda idea es que todo en este mundo está organizado de alguna forma. De alguna forma las cosas que existen alrededor nuestro están relacionadas unas con otras y tienen algún tipo de relación funcional con ellas. Entonces, un hecho observable es el que causa el otro hecho observable. No queremos decir que este hecho está causado por algún acontecimiento que yo no lo puedo ver. Invento que hay un hombrecito interno por ahí, una decisión divina o algo por el estilo que hace que la persona tenga este comportamiento, ¿no? Aquí tenemos que buscar una relación causal entre otros acontecimientos que se den al mismo nivel de observación. La causalidad puede ser de 2 maneras. La causalidad directa es aquella en la cual nosotros decimos el ambiente es suficiente para explicar el comportamiento. Esa posición en la cual los factores de provocación o causales son todos derivados del ambiente, esencialmente corresponden al análisis conductual radical, a la posición skinneriana, evidentemente, y tiene mucho éxito para cierto tipo de problemas en los cuales tenemos que intervenir y problemas muy serios, ¿no? Bien, sin embargo, muchos problemas de nosotros, ya mayores, corresponden a problemas en que las condiciones ambientales van a funcionar a través de 2 cosas. Primero, a través de las estructuras del organismo. Es decir, la estimulación que yo reciba del ambiente va por mis nervios aferentes a la corteza. Allí ocurre algún tipo de transformación
por ejemplo, el balance excitación-inhibición cortical, y hace de que las personas que tengan un nivel más activo de excitación cortical respondan diferente a las personas que tienen un nivel mayor de inhibición cortical. O también puede ocurrir otras cosas, la velocidad con que se transmite el impulso nervioso, de la sustancia reticular a la corteza para poner en alerta y que recibe el grueso de la información y responda de inmediato. Eso genera diferencias individuales. Entonces, el estímulo actúa a través del organismo de ciertas estructuras, o el estímulo activa procesos fisiológicos o procesos psicológicos, niveles motivacionales mayores, genera expectativas, qué sé yo, y todo eso influye en la respuesta que se emita. La respuesta que se emita es entonces resultado de la interacción entre componentes ambientales, conductuales y componentes que están como características propias del organismo. ¿Okay? Muchos problemas psicológicos y casi todos los problemas biomédicos se explican por un modelo de causalidad EOR. Luego, la idea de verificación, que es muy simple y muy práctica, fue Carnap quien la postuló. Los acontecimientos que decimos que ocurren en el medio ambiente, otras personas también deben decir que existen. Eso se llama verificar. Y eso es lo que se hizo. En el análisis conductual, cuando uno toma una línea de base, hay otras personas que se les pide que también chequeen cómo está ocurriendo esa conducta, y esa contrastación se llama la verificación a través de otros observadores externos. En cuarto lugar tenemos la replicación. La replicación es el principio que hemos insistido, por el cual los enunciados de una teoría deben ser puestos a prueba, es decir, sometidos a demostración empírica. Eso lo postuló Popper. Vamos, no sé. Bueno, y creo que por ahí nos fuimos quedando. La ciencia, hemos dicho, es un conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos acerca de la realidad. No es que la ciencia sea desordenada, no, la ciencia es un conjunto de conocimientos que parten de la observación, son empíricos, son sistemáticos, son ordenados, son verificables, son replicables. ¿Sí? Pero también algo importante que hay que tener en cuenta. Nosotros nos va a costar ser científicos, nos va a costar. Es decir, podemos escuchar, podemos hablar de ciencia, pero eso implica también un cambio en nuestra actitud, en nuestra manera de observar el mundo, en nuestra manera de describir el mundo, en nuestra manera de medirlo, en nuestra manera de buscar relaciones causales, en fin, el análisis implica una actitud, en nuestra convicción que aquello que nos dicen tenemos que probar o tenemos que demostrar. En el entrenamiento que yo tengo con los chicos de la autónoma, que ustedes van a ver en los videos, y el que yo espero ustedes reciban en nuestro nuevo local en poco tiempo, una vez que avancen, yo les voy a decir: muy bien, este paciente es una persona que ustedes evalúan, tiene un nivel de ansiedad y de temor que puntúa tanto en tales escalas, su nivel de respuestas autonómicas, por ejemplo, el ritmo cardíaco tiene 98 pulsaciones por minuto, y ustedes tienen que aprender a controlar los enfermos y controlar su ansiedad síncrona. Entonces, ese entrenamiento les va a llevar un tiempo, varias sesiones, varias semanas, y después, cuando ustedes lo logren hacer, verán que en una hora pueden
perfectamente reducir 98 pulsaciones a ponerlo en 60, que es lo esperado, o algo menos, y eso ha sido un cambio dramático. Eso es comprobar, y eso implica que yo puedo replicar los datos. Otra persona, como no trabajan solos, otra persona está tomando otras mediciones que deben de seguir, que tienen que tener correlación con el ritmo cardíaco. Si yo digo que el ritmo cardíaco cambió de 98 a 60 y ahora están midiendo el ritmo respiratorio, se espera que el ritmo respiratorio cambie también de 28 a 10 u 11, pero si no cambia, entonces algo está pasando en nuestras mediciones. Estamos teniendo mediciones tal vez erradas o incompletas, y eso tiene que aprender a hacer. Para eso hay que entrenarse y hay que aprender a manejar eso con calma. Ahora, la psicología, apágalo, es el mío, creo. Yo lo dejé ahí y me di cuenta que lo había dejado ahí. Apágalo, ya. Entonces, ustedes saben, en el mundo de hoy hay lo que se llaman las disciplinas duras y las disciplinas blandas. Las disciplinas científicas duras son aquellas que trabajan con acontecimientos más o menos estables en el espacio y en el tiempo, como son la física, la química, la biología y los derivados de ella, ¿no? La bioquímica, la farmacología, la fisiología, todo. Ese tipo de conocimientos permite producir un conocimiento más tangible, más rápidamente demostrable a través de los instrumentos de medición, que son mucho más rigurosos, ¿no? Para hacerlo, una resonancia magnética o una medición del colesterol permite tener mediciones cuantitativas, con instrumentos calibrados, con niveles estándares establecidos para esas mediciones. Pero aparte de eso, en el caso de psicología, o hay otro grupo de ciencias que tienen disciplinas que tienen mediciones, se dice blandas. Blandas quiere decir cuyo objeto no está muy claro y cuyos sistemas de medición son pobres. El mejor ejemplo son las encuestas de opinión que hacen las ciencias sociales y los economistas también. Generalmente esas encuestas de opinión tienen un margen de error muy grande. Ellos ahora tratan de, ¿cómo se dice?, quedar mejor diciendo que mi margen de error es más menos 4, pero ese más menos 4 es mucho en ciencia, ¿no? La psicología estuvo un tiempo en sus primeros años en ese contexto. Si ustedes me dicen, hasta que Binet inventó o creó la primera prueba de inteligencia, las mediciones eran totalmente subjetivas y no había forma de probarlo o hacerlo de otra manera. Entonces esas mediciones que se hacían eran muy simples, hasta que luego se fueron perfeccionando y podemos hoy tener la sofisticación después del 4, por ejemplo, que el profesor Lidia está estandarizando el puesto del 4 para adultos en una población muy grande de Lima. Están participando muchas personas, además que consiguieron fondos de investigación y eso es importante para nosotros. Tenemos una televisión más grande, ¿okay? Pero hay ciertas otras variables que resultan un poco más sensibles a medir. Por ejemplo, el nivel de introversión-extraversión, mi nivel de autoestima, la percepción de mi autoeficacia, mi asertividad sexual. Esas escalas se las vamos a enseñar. Y primero se van a autoaplicar ustedes, a ver qué tan asertivos son para muchas cosas. Claro, ustedes mismos se lo aplican y ustedes dicen, bueno, ¿qué tan neurótico soy? ¿Cuál es mi nivel de rasgo psicótico? Todos tenemos eso. ¿Cuál es mi nivel de autoestima, mis habilidades sociales, mis habilidades para
rechazar el consumo de sustancias o decir no, todo eso. Pero aún a pesar de esa debilidad todavía, hemos avanzado muchísimo, aún a pesar de que todavía no tenemos toda la tecnología rigurosa para eso, todas las disciplinas que quieren ser científicas tienen que tener eso. Se ocupan de fenómenos que tienen lugar en el mundo físico. Segundo, parten de los mismos postulados. Utilizan la idea de objetividad, de causalidad, de verificación y de replicación. Hola. Hola. Poseen idénticos objetivos. A nivel descriptivo, describen el acontecimiento y luego buscan explicar. Buscan explicar significa que a un determinado nivel tratan de ofrecer una explicación causal razonable de lo que estamos diciendo. Y finalmente se utiliza el mismo método científico natural. Todas deberían tener eso, todas las disciplinas duras. La psicología aspira a estar metida haciendo todo esto cada vez mejor. Ok, y ahí sí estuvimos método científico. Método deriva de una palabra griega que se pronuncia casi igual, método, y significa hacer algo con arreglo a un orden. ¿Sí? Y método científico, de manera estricta, es un conjunto finito. Finito quiere decir que empieza acá, ¿verdad? Esto, buen punto, empieza acá, finito, y significa que en algún momento termina. En este caso termina acá. El conjunto finito significa, como la vida, que empieza en un momento y termina en otro momento. Y si ustedes se dan cuenta, muchas cosas de la vida nuestra ocurren de esa manera. Tienen un inicio y un fin. Cuando decimos que tienen un inicio y un fin, significa que son finitas. ¿Ok? Todo lo que quieran. El amor esencialmente es finito, ¿no es cierto? No. ¿Qué dice Alonso? No. Empieza y termina. No, es infinito. Si dices otra cosa te oyen. Ya digo, No debería comer encima. No debería. Depende cómo uno lo lleve en el camino. Bueno, cuando veamos manejo de relaciones de pareja, veremos cómo ocurren esas cosas. ¿Ok? Entonces el método científico es eso, un conjunto finito, ordenado, sigue una secuencia de pasos que tenemos que seguir. No debemos, se dice, fracturar el método científico. Debemos seguir esa secuencia para obtener la verdad. Si fracturamos, es posible que otra cosa ocurra y que no sea necesariamente algo que podamos comprobar. Vamos. Ok. El primer paso del método científico es la observación. Aquella etapa en la cual observamos los acontecimientos del ambiente, lo que ocurre a nuestro alrededor y que son captados por nuestros órganos sensoriales. Ustedes se pueden haber preguntado, bueno, ¿y cómo yo capto los hechos observables? Los capto a través de mis órganos sensoriales, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo puedo tocar, lo que puedo saborear, etcétera, olfatear. Y luego el nivel descriptivo, que es aquella etapa en la cual se describe la manera como está ocurriendo este acontecimiento. Y ese nivel descriptivo implica algo que es una condición fundamental, que no sé si lo dije la vez pasada, no creo que no llegue a esta parte, pero que se los digo ahora de una manera muy estricta. Yo estoy seguro que todos ustedes están acostumbrados, de hecho, eso que no hemos hecho la presentación de todos, pero que lleguen todos para que cada uno diga qué hace. Entonces, cada uno de ustedes ha sido involucrado en su escuela de formación, en su universidad o en los contactos con sus amigos, ha sido involucrado a que observan a una persona e inmediatamente están pensando, él es así, ella es así, me miró de esta manera, qué cosa quedará, y se ponen ustedes rápidamente a elucubrar, a maquinar una serie de cosas. La mente buena, ¿no? Nosotros decimos, no podemos interpretar. Eso quiere decir, no debemos usar
adjetivos ni adverbios. Yo no puedo decir, esta mujer es dependiente o es histriónica. Yo tengo que decir exactamente qué está ocurriendo. Por ejemplo, esta mujer está pendiente del teléfono para llamar cada 5 minutos a su pareja para saber dónde está y qué está haciendo, ¿no? O cuando él está pendiente de lo que necesita, se ofrece a ayudarlo, no le deja hacer y ella quiere hacerlo por él para que descanse, ¿no? O deja cualquier cosa que tiene que hacer para complacerlo solamente a él. Entonces yo tengo que describir eso que conforma lo que llamaríamos dependencia emocional, ¿no? Entonces la dependencia emocional es una variable que tenemos que definirla operacionalmente. Igualito cuando decimos depresión. No puedo decir es una persona depresiva. Lo que yo tengo que decir es qué cosa pasa con esa persona. Tengo que empezar a decir, es una persona que siempre se muestra triste, habla en un tono de voz bajo, camina lento, refiere que tiene perturbaciones del sueño, que tiene muchas palpitaciones y que siente que la vida no tiene sentido, no sirve para nada, que se siente inútil. Cuando yo hago todo eso, eso es lo que se llama depresión. Entonces la descripción es muy importante. Entonces yo termino esa parte con algo. A partir de ahora, prohibido interpretar. Empecemos a describir. Habrá muchos ejemplos, y cuando veamos análisis funcional, una lista enorme de características que tenemos que identificar para cada cosa. Un poco lo que dijo ella, signos y síntomas se aproximan, porque los signos y síntomas son conceptos clínicos generalmente médicos y psiquiátricos, y algunos de esos signos significan una calificación. Nosotros tenemos que ir un poquito más allá de esos signos y describir más el signo o el síntoma. Sigamos. El tercer paso es la explicación. Es decir, luego que yo he descrito cómo está el acontecimiento, ahora yo tengo que, ahora que yo tengo descrito, ahora busco una explicación. ¿Pasa ahí o por aquí? Como quieras. Busco una explicación. La explicación, ¿qué significa? Significa que yo elaboro, por ejemplo, en la investigación del caso clínico, elaboro una impresión diagnóstica, que es una hipótesis, lo que podría tener la paciente después de la primera entrevista. Y con las 2 o 3 sesiones más de evaluación que arranco, voy a tener una conclusión más definitiva. Entonces la explicación es la búsqueda de los factores causales que expliquen el problema de la persona. Y en la explicación formulamos una hipótesis y desarrollamos una investigación con el propósito de llegar a una conclusión. En el caso clínico, elaboramos la historia clínica, hacemos un examen psicopatológico, evaluamos con diversos instrumentos, organizamos un análisis funcional y llegamos a un diagnóstico. Y cuarto, la interpretación. La interpretación significa el nivel, el momento en el cual nosotros decimos todos estos datos que hemos obtenido nos permiten decir que ocurre tal problema. Pero recordemos que en el análisis científico la interpretación es de 2 tipos. Es primero gráfico visual. Gráfico visual significa que hemos hecho un registro de línea de base, un registro de conducta. Ese registro de conducta les permite a ustedes decir cómo está antes del tratamiento, cómo está durante el tratamiento y cómo estará después del tratamiento. Y el otro tipo de análisis es un análisis estadístico. Ese análisis estadístico significa que la persona o las personas en una evaluación obtienen un puntaje. Ese puntaje es un valor,
que hay que ver. Por ejemplo, lo van a ver ahora con Diego en la parte de evaluación. Vamos a ver el promedio de neuroticismo en Lima es 11 puntos y tantos. Y casi todos los estudios han llegado, por alguna razón, a pesar de todo lo que hemos vivido en este país, ese puntaje no ha subido mucho, se mantiene alrededor de un 11.4. Entonces, a ese punto se le agrega una desviación estándar hacia arriba y hacia abajo para hacer una zona de normalidad, y ese es el análisis estadístico. ¿Okay? En la parte clínica, sobre la base de las evaluaciones, yo aquí sería el momento en el cual hago el diagnóstico clínico. ¿Okay? Siga. Sí, ¿puedes ponerte un poquito más adelante? Ahí tienes. La crisis depresiva, el intento suicida, la hiperactividad del niño, el trastorno alimentario. Esa etapa de control en el método científico corresponde al diseño del tratamiento luego de tener el diagnóstico, corresponde a la implementación del programa de intervención y a la ejecución del programa de intervención. Ese programa de tratamiento, ese programa de psicoterapia debe permitir controlar todo el fenómeno, todo el acontecimiento. En el mundo moderno, en el caso de la salud mental, han habido dos acontecimientos que han revolucionado mucho el campo o la manera como debemos de tratar los asuntos psicológicos. Clásicamente se dice los asuntos mentales, y esas dos maneras son, primero, el alto desarrollo de la farmacología conductual. Eso quiere decir que se han desarrollado una serie de sustancias que, trabajadas primero en el laboratorio con animales, conducido los experimentos generalmente por psicólogos, han demostrado los efectos de esas sustancias. Hoy día podemos tener sustancias, fármacos, para muchas cosas. Hoy día quejarse de dolor ya es una cosa. Bueno, yo tengo una cosa confidencial. Yo tuve una seria operación de columna que no caminé 4 meses, y una operación de alta cirugía, entonces yo a veces tengo que tomar una pastilla muy fuerte, que es el Trilar, pero trato de no usarlo en la medida que no lo necesite. Es el Tramal, es el que utiliza en sala de operaciones. Subir y bajar escaleras para mí es un problema, es una tragedia. Debo subir una vez y bajar después, ya no más. Entonces, uno sabe que uno ya no va a sentir dolor si uno lo toma. Pero también hay un efecto secundario que hay que controlar, ¿no? El Tramal es un analgésico muy fuerte, es un opioide, y hay que controlarlo. Se debe tomar 2 o 3 días seguidos, o 4, y después pararlo hasta 15 días o 20 días después. Y para cualquier otra cosa se puede controlar con diferentes fármacos. Para una ansiedad súbita, o una crisis depresiva, o para un brote psicótico, generalmente hay procedimientos farmacológicos. No siempre tan efectivos, porque implican manejar otras cosas también. Y por otro lado, el otro acontecimiento que permitió regular el control del comportamiento fue, sin lugar a dudas, el desarrollo de las terapias conductuales cognitivas. Las terapias conductuales cognitivas, cuando surgieron, construyeron nuevos instrumentos, proveyeron de técnicas para que la gente pudiera ver lo que las personas puedan hacer por ellos, podían darse cuenta qué hacían. Entonces la cosa resultó muy eficaz. Hoy en día podemos controlar sin fármacos muchísimos problemas, y espero que ustedes puedan aprenderlos y que puedan practicarlos. Puedo manejar una ansiedad sin fármacos en 6 sesiones, o puedo manejar una depresión en tanto tiempo. En fin, hay diferentes cosas para cada problema
que tenemos que hacer o que ya sabemos cómo funciona, ¿no? Al menos las líneas fuertes de investigación nuestra, sabemos cuánto tiempo nos llevará a controlar tal fenómeno. En el método científico, el control clínicamente implica el tratamiento, lo que ustedes ahora tratan de hacer, pero para que puedan ser buenos terapeutas y hacer buen control del problema psicopatológico, ¿qué tienen que tener? Observar bien, describir bien para que midan lo que tienen que medir, buscar explicaciones verdaderas para que puedan controlar las causas, controlar las consecuencias de manera apropiada, asegurarse que en el programa de tratamiento haya un control experimental que les permita que el tratamiento que ustedes proveen es el que causa la cura y no otras cosas. En fin, y eso es un largo proceso. Y luego predicción. Predicción en el método científico significa que luego que yo he sometido a control a un paciente, por ejemplo con una crisis de fobia a hablar en público, yo puedo indicar o predecir que en situaciones más o menos similares de hablar en público, esta persona se comportará de tal o cual manera. ¿Okay? Es decir, ya no expresará su taquicardia, no saldrá corriendo, etcétera, etcétera. Yo puedo decir, controlará su respuesta de temor o controlará su respuesta de ansiedad. Evidentemente, en el campo de la física, en el campo de la biología o de la genética o de la química, la predicción es mucho más fácil de obtener y mucho más rigurosa. Y es crítica también. Si yo no puedo predecir bien cuál va a ser el ángulo de entrada a la Tierra del cohete que ha salido al espacio, este se va a otro lugar del universo y nunca más vuelve. Para eso los físicos tienen que trabajar bien. Igualmente, cuando usted va a hacer una intervención genética o manipular células madre, usted tiene que tener un conocimiento muy preciso de la biología y de la genética para poder hacerlo. Su nivel de predicción es, digamos, reduce a, se dice, P menor que 0.0001, un milésimo de error. En psicología, lamentablemente, hay muchas cosas que nos movemos con un error del 0.05%, o sea, 5% de error. Muchos otros hemos avanzado a 1% de error. Tuve una discusión con unos amigos de otros enfoques, decían, ¿ustedes cuántos probarán que han controlado a sus pacientes con sus terapias? Muy difícil. ¿Cuánto? Tampoco tenía idea de cómo medir. Tendría un error del 30%, 40%. Eso es fatal en ciencia. No hicieron nada. En cambio, nosotros sí podemos decir, mi control de la fobia, mi control del pensamiento obsesivo compulsivo tendrá una probabilidad de error del 4%, del 5%. Cuando trabajamos mucho con el 5%, ahora estamos exigiéndoles más en las investigaciones de 4%, y en las que son totalmente cuantitativas, 1%. Ya debemos ir forzando a que la gente lo haga cada vez mejor. Y creo que lo estamos haciendo mejor en el país. Claro, en Estados Unidos o en Europa, o en los grandes centros de investigación, ellos se mueven entre el 1% o un milésimo de error. El nivel de predicción es mucho más alto. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo para poder saber qué va a ocurrir. Además que hay un momento en el cual nosotros tenemos que ser capaces como terapeutas de transferir tecnología. Ese es el otro punto que tenemos. Nosotros no pensamos que el paciente va a estar con nosotros todo el tiempo, no, años de años, como hacen en otras terapias. Nosotros asumimos que nuestra tarea es ayudarlo a controlar su problema. Una vez que lo controló, tenemos que ayudarle a que él aprenda cómo utilizar la tecnología para que en un momento determinado que eso le aparezca a lo largo de su vida, en algún momento, algo similar o parecido, él lo pueda controlar. Y si no puede controlarlo, recién ahí va a buscar a su terapeuta. Vamos. Ahora, los diferentes tipos de investigación.
muy ligada a la psicoterapia, ¿no? Por la investigación producimos el conocimiento científico. Vamos. Y entonces la investigación es el proceso de naturaleza compleja y metódica por el cual producimos conocimientos científicos. Sigamos. Y la investigación es básica o aplicada. Básica cuando yo trato de explicar el por qué funcionan las cosas. Y aplicada cuando yo trato de producir alguna técnica, algún programa, algún procedimiento que permita lograr un cambio en las personas. Aquí busco una explicación. ¿Por qué él es más agresivo que la otra persona? ¿O por qué su nivel de psicopatía? ¿O por qué es más sensible a la adicción, a sustancias, y el otro sujeto no? Y aquí yo veo, avanza, otra cosa, yo veo cómo puedo medir mejor su nivel de adicción, cómo puedo predecir su nivel de recaídas en el consumo de sustancias. Ahí veremos la escala de Gorky-Miller y la escala de Marlatt, ¿no? Eso ha sido parte de tesis que con gran satisfacción he escuchado el día viernes. 3 tesis muy brillantes realmente que hemos tenido con los chicos en Autónoma, que les vamos a pasar por la web. Ustedes estén conectados, que he indicado a Brenda que les pase la información. El acto es público y pueden ingresar. Va a haber grados este lunes a las 4 de la tarde sobre dependencia emocional, a las 5 sobre trabajos escolares, que no recuerdo el nombre ahorita, y a las 6 también otros trabajos. Son buenos trabajos. Y le hemos pedido el auditorio grande, porque va a regular cantidad de gente, el auditorio B, para que puedan escucharlo ustedes. Lo único que tienen que hacer para ingresar a la universidad es llevar su DNI, que les permitan entrar. Bueno, entonces aquí tienen la investigación aplicada, hace todo eso: construye escalas, construye programas, inventa nuevos fármacos, desarrolla estrategias. También es el otro problema, estrategias. Una cosa es un programa, que es un conjunto de técnicas destinadas a controlar algo, pero una estrategia es un procedimiento por el cual, por ejemplo, uno tiene que saber ingresar progresivamente. Por ejemplo, en el caso del pensamiento obsesivo compulsivo, lo primero que tengo que hacer, la estrategia 1, es bloquear el nivel de ansiedad, reducirlo, controlarlo y calmarlo. Para eso utilizo 3, 4, 5, 6 técnicas que yo escojo. 1. Y luego lo segundo que tengo que hacer es controlar las consecuencias, aquello que mantiene al sujeto en la conducta depresiva, y empleo otro grupo de técnicas para controlar esas consecuencias, ¿no? Que los papás, cada vez que se sienten mal, o el enamorado o la amiguita, no lo abrace, lo cuide, lo proteja, que lo que está haciendo es reforzando su conducta depresiva. Y si ninguna de las cosas todavía en el pensamiento obsesivo pueden manejarse, tengo que anticiparme al pensamiento obsesivo compulsivo y tengo que hacer una estrategia 3. La estrategia 3 es programas de control del estímulo, ¿no? Que puede ser modelado encubierto o el procedimiento JAME de control del pensamiento. 2 estrategias importantes. Una estrategia porque yo primero interfiero, segundo controlo las consecuencias, tercero me anticipo al pensamiento perturbante para que tenga más pensamientos positivos e interfiran con mí. Esa es la estrategia. Es otra forma. Mientras que el programa, por ejemplo, el programa ART de control de violencia es otra cosa. Es como programa, yo sé que el sujeto violento o agresivo es un sujeto que no sabe decir las cosas de buenas maneras. Es un sujeto que no puede decir las cosas de buenas maneras, que la expresa siempre de manera violenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle a que tenga habilidades sociales, conductas prosociales. El primer componente del programa es habilidades sociales. ¿Y qué hace que el sujeto lo alimente, lo alimente su conducta violenta y hostil? Que él siente una emoción negativa.
él ve que las cosas no están como él quiere, o él las percibe de una determinada manera, y él siente un sentimiento de cólera o de ira, y eso alimenta la fuerza del golpe que va a dar, los insultos verbales que va a hacer, etc. Tenemos que enseñarle a autocontrolar la ira. Y en tercer lugar está la manera como yo percibo el estímulo. A veces yo puedo ver que me están mirando mucho y me están mirando mal, me están mirando feo y me quiere agredir. Eso ocurre con muchas personas, y con los sujetos agresivos más. Entonces lo que tenemos que ver es manejar su nivel de discernimiento moral de cómo valoro el estímulo como aversivo o negativo, para utilizar técnicas conductuales y cognitivas para controlar el pensamiento público. Entonces, este es un programa en que yo sé mi concepto tiene diferentes componentes en mi programa. Y lo otro, en el caso del pensamiento obsesivo, es la estrategia. Depende de lo que yo quiera hacer, y depende esencialmente el tipo de caso que quieran manejar. Poco a poco los voy a ir introduciendo en casos muy bonitos, ¿no? Empezaremos para que, a ver, primero supongo que una semana o dos, a ver, ¿cómo manejarían un caso de dependencia emocional? Se lo voy a dar. Luego, ¿cómo manejarían un caso de una chica de 21 años que se embaraza 3 veces? Y, en fin, vamos a tratar de ver cuáles. Y luego, digamos, en la discusión saldrá cómo es que tenemos que ir manejando eso. Pero primero tenemos que poner de acuerdo en tener una idea común de qué es lo que entendemos por ciencia, por método científico, y los medios e instrumentos que tenemos que tener para analizarlo científicamente.